Hola, ¿cómo le va? Bueno, vamos a tratar de ver la formación de óxidos visto de una un poco de la mirada distinta para que pueda ayudar y algunas cosas que se van a ver parecidos a los explicados ya en clase y dados en otros videos también. Entonces, veamos la formación de óxidos. La formación de óxidos, ¿qué tipo de ecuaciones o qué tipo de reacciones? Se le llama reacción de combinación. Vamos a plantear qué es una ecuación y cómo se plantea una ecuación. Una ecuación es cuando tenemos dos o más, acá en este ejemplo hay dos o más sustancias, que la suma no significa una suma de matemática de A más B, que me va a dar AB. No es esa interpretación. En química, la suma me indica que estos dos se combinan o están reaccionando. Entonces, por consiguiente, si están reaccionando, este sector se le llamará reactivos, y este sector que se forma se llama producto. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, podemos agregarle más detalle a esta ecuación química. Sabemos que la letra A y B pueden ser cualquier sustancia o elementos químicos de la tabla periódica. Vamos a suponer que la letra B tenga un número 2 acá como subíndice. Se le dice subíndice a ese nivel. ¿Sí? Vamos a hacer la corrección. Si este es el renglón de la hoja, esta es la letra B, el subíndice, el número siempre tiene que estar ubicado como partido a la mitad para que se entienda, ¿sí? Bien, entonces, cuando ustedes ven un subíndice acá de un elemento químico, se trata de su atomicidad. La atomicidad es nada más y nada menos que la cantidad de átomos que se encuentran de manera natural esa sustancia en la naturaleza, ¿sí? Eso es nada más de simple. Ahora, yo voy a hacer algunas cuestiones que tengan que ver con el arreglo. Por ejemplo, yo voy a poner un 2 acá, porque miren, acá hay 2 de B y entonces acá yo tengo que poner 2 de B, pero también hay 2 de A, por consiguiente pongo un 2 de A. Ya vamos a aprender qué es esto. Lo que acabo de hacer es un balanceo químico o lo que se dice comúnmente como igualación. Estos dos números, que no necesariamente tienen que ser los mismos, pero en este caso salió, se le llaman coeficiente. Y tiene y podemos agregarle otro nombre, coeficiente estequiométrico, ¿sí? Bien, tiene ese nombre, se llaman coeficientes estequiométricos. Entonces, en una ecuación química vamos a distinguir que eso, en el caso de la formación de óxido, es una reacción de combinación. Se va a combinar una sustancia A con una sustancia B, que combinado van a dar una sustancia B con propiedades físico-químicas totalmente diferentes a cada una de ellas de manera independiente. ¿Cuántos tipos de óxidos existen? Existen entonces dos tipos de óxidos, los óxidos básicos y los óxidos ácidos o anhídridos. ¿En qué se diferencian? Que los óxidos básicos es la reacción del metal con el oxígeno, en este caso sería el metal con el oxígeno, y en el óxido ácido o anhídridos es la reacción del no metal con el oxígeno. El producto final se llama anhídrido u óxido ácido, y el producto final en el metal con el oxígeno se llama óxido básico. Eso es simple, hay que distinguir el óxido básico del óxido ácido. Entonces, ¿cómo vamos a distinguir quiénes son los metales y los no metales? Lo vamos a distinguir a los metales de los no metales. Ustedes ya lo hicieron, la actividad de hacer la tabla periódica señalando cuáles son las partes de la tabla periódica. Y dijimos que este escaloncito que yo les marqué acá me indican de ese escalón hacia la derecha son los no metales y de ese escalón hacia la izquierda me indican los metales, ¿sí? El hidrógeno es el único no metal que está alejado porque es un gas, porque por el color me está indicando que es un gas, ¿sí? En este caso el amarillo están en estado sólido y el verde, en este caso el único verde que está acá es el mercurio, que es un metal, y el bromo, que es un no metal, que están en estado líquido. Pero ese es lo que nosotros podemos apreciar en cuanto a la diferencia entre los metales y no metales para ubicarlo en la tabla periódica. Ya vimos las características de cómo se hacen los mismos. Bien, ahora vamos a aprender, antes de hacer los óxidos, cómo vamos a nombrar la nomenclatura. Yo ya le había enviado un PDF de un criterio que dice lo siguiente. Le envié la tabla de las nomenclaturas, pero primero que nada las tablas de las valencias. ¿Y qué es valencia? Se lo voy a decir por palabra porque ustedes lo tienen que copiar. Dice que la valencia es un número que me indica, un número entero que me indica la cantidad de electrones que se combinan al unirse un elemento químico con otro. O sea, dando, cediendo, prestando o quitando electrones del otro elemento químico cuando se unen.
Esas valencias en esta tabla periódica que le nombré están en números romanos. Entonces yo le mandé esta tabla, yo le escribí como si fuera un alumno, que también lo tienen que tener escrito, y al final también le mandé la nomenclatura de cómo se nombran cada compuesto. Si tiene una sola valencia, en los óxidos básicos se le llama óxido D y se pone el nombre del metal. En los óxidos ácidos o anhidros vamos a decir anhidrio D y se pone el nombre del no metal, si tiene una sola valencia. Si tiene dos valencias, entonces vamos a distinguir la menor valencia y la mayor valencia. Entonces con la menor valencia terminará óxido, terminará con el sufijo oso, y con la mayor valencia óxido con el sufijo ico, ¿sí? Sufijo significa la última sílaba. En los óxido ácido o anhídrido también pasará lo mismo. Con la menor valencia y mayor valencia diremos anhídrido, terminar en sufijo oso, o anhídrido con sufijo ico. Y si tiene tres valencias, vamos a prestar mucha atención, que esto sí lo vamos a tener en cuenta, porque son prácticamente muy poquitos elementos químicos. Si tienen tres valencias, la menor valencia de los tres se nombrará en base a la cantidad bajo una nomenclatura de UPAC. UPAC es nada más y nada menos una sigla que indica la Unión Internacional de la Química Pura y Aplicada, International Unit Pure Application Chemistry, que esa es más o menos la interpretación en inglés. Y las dos valencias siguientes, de las tres, la menor es esta, y las dos valencias siguientes se regirá con el parecido al proceso anterior, la regla del criterio de oso o ico, con la menor o mayor valencia, ¿sí? Entonces ese es el criterio. Y por último, los que tienen cuatro valencias. ¿Quiénes son los que tienen cuatro valencias? El cloro, bromo y yodo. Son los únicos no metales que tienen cuatro valencias y los llamaremos anhídridos. Entonces, ¿cuáles son las valencias? Las valencias son 1, 3, 5, 7. Entonces, por ejemplo, busquemos, por ejemplo, del cloro. Voy a buscar del cloro. Acá está el cloro. Valencia 1, 3, 5, 7. ¿Dónde lo hallamos en la tabla periódica? En esta tabla periódica se halla a la vuelta, se ve la lista de los elementos químicos en orden alfabético y la primera columna dice número de valencia y están. Entonces podemos ver las valencias del aluminio, que es una sola valencia, el antimonio tiene dos valencias, valencia 3 y valencia 5, el arsénico tiene dos valencias, 3 y 5, el azufre tiene valencia 2, 4, 6, este es el criterio del que tiene tres valencias, el menor se lo escribe como UPAC y este terminará en oso, el 4, y este terminará en ico, en 6. Retroceden el video, de este video me refiero y se van a dar cuenta a qué me estoy refiriendo, ¿sí? Entonces este se nombrará como anhidro sulfuroso y este se nombrará como anhidro sulfúrico. Vayan pensándolo como es el criterio. Bueno, esa es la idea de cómo se encuentra en la tabla periódica. Pero hay otras tablas periódicas, como por ejemplo esta, donde no figura como valencia. A la vuelta hay otro tipo de informaciones. Que no es necesario especificarlo, sino que acá adelante se encuentra como lo que se dice el estado de oxidación. El estado de oxidación está en concordancia con la valencia. En este caso el ejemplo que está planteado acá es del fósforo, que tiene estado de oxidación 3, 5 y 4. Bueno, pero no se condice con la información de la tabla periódica esta, donde yo le envié, para aquellos que no tienen la tabla, le envié para que la copiaran en PDF, que es una tabla muy parecida a esta información que está escrita acá, con la regla mnemotécnica de la nomenclatura de cómo se nombran las mismas, ¿sí? Bien, teniendo en cuenta todo eso, entonces sigamos con la valencia, con lo que tienen cuatro valencias. El cloro, bromo y yodo tienen valencia 1, 3, 5, 7. Entonces con valencia 1 se escribirá anhídrido. Fíjense que todos llevan el nombre de anhídrido porque es un no metal, son no metales. Y este comenzará con el prefijo hipo y terminará en oso. Con la valencia 1, hipo, oso. Con 3 terminará en oso, con 5 terminará en ico, y con valencia 7 comenzará con per y terminará con ico. Por ejemplo, si fuera cloro, sería anhídrido hipocloroso, anhídrido cloroso, anhídrido clórico, anhídrido perclórico. Pero para nombrarlo va a depender de la valencia, y acá están las valencias, ¿sí? Si es con valencia 5, se nombrará como anhídrido clórico. Si está trabajando con valencia 7, anhídrido perclórico. A eso se refiere. Pasaría con bromo lo mismo, hipobromoso, bromoso, brómico, perbrómico. Y con yodo, hipoyodoso, yodoso, yódico, peryódico. Lo que acabo de decir está acá. Está en esta expresión. Quiero que frenen el video, copien. Y también está en el PDF que está en el blog del colegio para que ustedes lo tengan como guía.
Comencemos con un ejemplo muy particular. Vamos a comenzar cómo vamos a hacer un óxido básico. Vamos a elegir el primer ejemplo si tiene una sola valencia. Vamos a buscar un metal. Como yo ya me conozco los elementos químicos, voy a hacer un poquito más rápido. Voy a ir al sodio. El sodio tiene valencia 1. Entonces miren cómo lo voy a escribir. Voy a escribir el símbolo del sodio. En exponente voy a escribir el número romano de la valencia más la combinación del oxígeno, ¿sí? Porque sabemos que el óxido básico es la combinación del metal con el oxígeno. Entonces, esta es la atomicidad del oxígeno porque se escribe como 2. Ya le dije que es la atomicidad, que lo planteé en el ejemplo cuando vimos esto, ¿sí? Y todo eso van a tener que anotar en la teoría en la carpeta. Bien, entonces, el signo más, recuerden que está combinando. Entonces recuerden que el sodio se está combinando con el oxígeno. Y tiene valencia 2 el oxígeno. Lo curioso es que siempre el oxígeno tiene valencia 2. Si lo buscamos en la tabla periódica, dice que el oxígeno tiene valencia 2. Obviamente en el cuadro que yo le envié, si lo encuentran, también lo va a hallar con valencia 2. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escribir el sodio primero y el oxígeno. Y vamos a escribir acá al lado el borrador para que ustedes entiendan qué es lo que hay que hacer. Fíjense bien, el sodio, ¿qué valencia tiene? 1. El oxígeno, ¿qué valencia tiene? 2. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, este 2 lo voy a escribir al lado del sodio, hacia la derecha del símbolo, y el oxígeno tiene 1. Pero yo lo escribo ahora a manera de guía nada más, ¿sí? A manera de guía. ¿Por qué? Porque el 1 no se escribe. Cuando es el número 1 no se escribe. Recuerden eso porque no se lo voy a repetir nuevamente de manera reiterada y si es necesario habrá momentos que sí. Pero ¿qué es lo que notaron ustedes? Notaron esto que está como entrecruzado. Eso se llama intercambio de valencia. Entonces, ¿cómo hace un alumno que tiene que hacer esta ecuación química? Entonces, si ven de esta manera, si tiene el 1 acá, entonces va el 1 acá, y si ven el 2 acá, lo ponen al lado del sodio. Listo, lo pongo al lado del sodio y tengo el intercambio de valencia. Esto fue nada más y nada menos que un borrador para que vayan entendiendo. Y voy completando con el nombre. ¿Cómo se llama esto? Se llama sodio, este se llama oxígeno, ¿sí? Y este se llama óxido de sodio. Recuerden que yo dije, según la nomenclatura, dice que es óxido de punto suspensivo. Y como se trata de sodio, entonces estamos hablando de la molécula de sodio en este caso, ¿sí? Recuerden la diferencia entre átomo y molécula. Ahora voy a hacer la igualación o balanceo químico. Bien, entonces para igualar vamos a tener lo siguiente. La regla para la igualación o el balanceo químico, ¿sí? Acabamos de hacer ya la ecuación. Puedo primero seguirle esta regla. Primero igualo el metal y segundo igualo el oxígeno. O puedo hacer al revés. Primero igualo el oxígeno o igualo el metal. Y segundo igualo el metal al revés, ¿sí? Ustedes se van a dar cuenta que existen los dos criterios. Entonces en los óxidos también se puede decir igualación por tanteo. Por tanteo significa por observación. Pero quiero aclarar algunos detallitos. Fíjense bien. Cuando ustedes vean el símbolo solo se trata de un átomo. Fíjense bien acá en los reactivos. ¿Quién tiene el símbolo solo? El sodio. Ahora quiero que presten muchísima atención. Ahora vamos a hacer la igualación. Los exponentes que están en número romano, olvídense de ellos. Hagan de cuenta que ya no existen. Entonces se van a dar cuenta que lo ven al sodio solo. Si el símbolo está solo, me indica que es un átomo, ¿sí? Entonces si lo veo al símbolo de Na, que es el símbolo de sodio, es un átomo de sodio. Pero si dice un símbolo con un número subíndice, se trata de una molécula. En este caso, se trata de una molécula de oxígeno. Entonces acá visualmente está diciendo lo siguiente. Está actuando un átomo de sodio con una molécula de oxígeno. Recuerden que en los primeros trabajos prácticos, yo les pedí que definieran qué diferencia hay entre átomos y moléculas. Revisen esa pregunta, vean la respuesta que dieron para que ustedes puedan darse cuenta a qué me estoy refiriendo la diferencia entre átomos y moléculas. En este caso se trata de una molécula de átomos iguales, porque son dos átomos de oxígeno. Bien, voy a seguir, me voy a regir primero con este. Primero igualo el metal. El metal, ¿cuántos átomos de sodio ven acá? Ven uno solo. Yo dije que el símbolo me indica la cantidad de uno. ¿Cuánto ven de sodio acá? Ven 2, ¿lo ven?
está con un subíndice 2. Les recuerdo que esta es una molécula ya, ¿no? Esta molécula tiene en total 3 átomos, donde 2 son de sodio y 1 de oxígeno. Con solo verlo, se tienen que aprender a denotar cuántos átomos tiene esta molécula. ¿Sí? Ya vamos a hacer más ejemplos con referencia a cuántos átomos y cuántas moléculas tiene determinada fórmula que esté expresada. Bien, entonces tengo un átomo de sodio acá y tengo 2 átomos de sodio acá. Lo recomendable es trabajar con lápiz. Entonces tengo 2 de sodio acá, entonces voy a escribir un 2 acá. Listo, está igualado y lo escribimos en grande hacia la izquierda, no lo escribimos acá abajo. Cuando se iguala, cuando se hace la igualación o el balanceo químico, los números se escriben hacia la izquierda y eso se les llaman coeficientes estequiométricos, que es lo que nosotros estamos aprendiendo a poner. Entonces, cuando igualamos, estamos poniendo coeficiente estequiométrico. Igualamos el sodio, el metal. Ahora igualo el oxígeno. Fíjense bien, el oxígeno, ¿cuántos átomos de oxígeno ven acá? 2. Acá, ¿cuántos átomos de oxígeno ven acá? 1. Entonces, nos preguntemos, si acá hay 2 y acá hay 1, ¿qué número tengo que poner acá para multiplicado por 1 me dé el mismo resultado que un número que ponga acá multiplicado por 2 se obtenga el mismo resultado? Parece un trabalengua, pero la explicación simple es la siguiente que ustedes le van a entender. Ustedes lo que tienen que colocar es un número acá y un número acá que multiplicado por la cantidad de oxígeno me dé el mismo resultado. Entonces, la regla mnemotécnica que yo recomiendo es la siguiente. El 2 donde esté el oxígeno, miren dónde lo voy a colocar. Lo voy a colocar acá. ¿Lo ven? El 2 de oxígeno lo voy a colocar acá adelante. Entonces, ya me está diciendo que tengo 2 de oxígeno. La flechita esta con lápiz no tiene que ir incluido en la ecuación. Es parte de la explicación. Entonces tengo 2 de oxígeno. Pero cuando puse para igualar oxígeno, ya tengo 2 de oxígeno, pero me afectó la igualación del sodio. Y resulta que el número que se halla acá siempre va a multiplicar a los coeficientes, a los subíndices. Recuerden que acá hay un número 1, entonces acá tengo 2 por 1, 2. Y este será 2 por 2, 4. Y tengo 4 de sodio. Por consiguiente, ya no tengo más 2 de sodio, sino 4. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Tengo que borrar, agarro el borrador, limpio un cachito y pongo el número 4. Listo, acabo de igualar y acabo de hacer un óxido básico simple con una sola valencia. Vamos a un ejemplo del hierro que tiene 2 valencias, la valencia 2 y la valencia 3. Entonces, ¿qué dijimos? Si tiene 2 valencias, vamos a distinguir la menor valencia y la mayor valencia. Con la menor valencia se nombrará como óxido que termine en oso y con la mayor valencia con óxido que termine en ico. El hierro, si lo busco en la tabla periódica, el hierro tiene valencia 2 y 3. Entonces vamos a utilizar, ahí está, vamos a utilizar el ejemplo del hierro. Entonces acá hice las ecuaciones ya por adelantado del hierro con 2 y valencia 2 y valencia 3. Entonces cuando yo lo hago la combinación con el oxígeno, ya lo escribí por adelantado. Entonces, bueno, acá parece que dice feo, ¿no es cierto? Porque eso es lo que estimula. Ahora hagamos el intercambio de valencia. Yo le digo de que escriban al costado como borrador, que puede ser con lápiz o lapicera, y escriban las valencias 2 del hierro y 2 del oxígeno como están escritos acá, ¿sí? Y los dos lo trasladen de manera diagonal, 2 y 2. Pero resulta que son números pares. Si son números pares, se terminan simplificando, ¿lo ven? Se termina simplificando. En este caso quedó 1 y 1. Quiere decir que no ponemos nada acá, porque es 1. Quiere decir que cuando yo dije que cuando se pone el número 1 no se pone nada. Entonces, terminamos cumplimentando lo primero. Ponemos hierro más oxígeno, ¿sí? Y ponemos óxido. Y como se trata de la menor valencia, dijimos que termine en oso, entonces en el hierro se escribe óxido ferroso. Ojo, no se escribe óxido hierroso porque es hierro. Hay algunas palabras que también está explicado y está en el PDF que les mandé después de las valencias, cuáles son los elementos químicos que tienen nombres muy específicos, ¿sí? En este caso el ejemplo es del hierro, óxido ferroso. Y hagamos con valencia 3. Entonces ponemos el 3 de hierro acá y el 2 del oxígeno acá, como corresponde. Hagamos el intercambio de valencia, entonces el 2 del oxígeno lo ponemos al lado del hierro y el 3 del hierro lo ponemos al lado del oxígeno, ¿sí? Entonces ponemos acá el 3. Vemos que
No se pueden simplificar y queda así nomás. Por consiguiente, eso es lo que tengo que poner acá. ¿Sí? Ahora vamos a la igualación. Vamos a poner entonces el nombre. Hierro más oxígeno. Oxígeno. Y ponemos óxido férrico. ¿Sí? Y termina en ico porque es la mayor valencia. Bien, ahora vamos a la igualación. Primero igualemos el metal y lo vamos a hacer con lápiz. Cuando igualemos, olvídense de las valencias, hagan de cuenta que esto ya no está, ¿sí? ¿Cuántos átomos de hierro ven acá? Hay uno solo, el símbolo representa un solo átomo. ¿Cuántos átomos de hierro ven acá? Uno solo. ¿Están igualados? Sí, están igualados. Bien, pasemos al oxígeno. ¿Cuántos átomos de oxígeno ven acá? 2. ¿Acá cuánto ven? 1. ¿Qué le había dicho del ejemplo anterior? Este 2 lo ponen acá, entonces ya automáticamente me dice que tengo 2 de oxígeno. ¿Sí? Acá recuerden que cuando el número se pone acá, siempre va a estar multiplicando la cantidad que tiene del hierro y la cantidad que tiene de oxígeno. Entonces tengo 2 por 1, 2 de oxígeno y tengo igualación de oxígeno. Pero me afectó a la igualación del hierro. ¿Cuánto hay de hierro acá ahora? 2. Entonces voy a poner un 2 acá. Esa es la manera en que se sigue el mecanismo de igualación, teniendo en cuenta los pasos. Entonces, ¿cómo se iguala? Primero igualo el metal, segundo igualo el oxígeno. Recuerden eso, todo esto tiene que estar anotado en la carpeta, lo que le acabo de decir. Ahora vamos con el óxido férrico, ¿cómo igualamos? ¿Cuántos átomos de hierro observan acá? Uno solo. Esto ya no tienen que prestarle atención. A los exponentes esto sirvió para hacer la fórmula. Ahora estamos haciendo otra cosa. Estamos igualando. El hierro tiene acá un solo átomo y acá tiene 2 átomos. Entonces, ¿qué pongo acá? Supuestamente, si acá hay hierro 1 y acá hay hierro 2, tengo que igualar la cantidad. Tendría que poner un 2 acá, ¿no es cierto? Lo pongo con lápiz. Y ahora vamos con el oxígeno. El oxígeno tengo 2 acá y tengo 3 acá. ¿Qué les dije yo? ¿Qué puedo hacer con este 2 de oxígeno? Si lo pongo acá, ¿sí? Ahora voy a decir 2 por 3, 6, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que poner acá, ¿qué número pongo acá que multiplicado por 2 me dé el mismo resultado que dio 6? Entonces, por sentido común, es el 3. 3 por 2, 6. O sea que ese 3 sale por sentido común, cuando yo multipliqué esto, 2 por 3, 6. 2 por qué número me tiene que dar 6, es el 3. A eso me refiero. Acabo de igualar el oxígeno. Ahora la pregunta es, ¿me afectó la igualación del hierro? Por supuesto que me afectó la igualación del hierro, porque primero habíamos dicho que tiene 2 y ahora ¿cuánto tiene de hierro? 2 por 2, 4. Entonces quiere decir que ya no es 2, es valencia 4. Agarro el borrador y ahora sí remarco con tinta si es necesario y pongo la igualación del hierro con valencia 4. Perdón, con la igualación de 4. Entonces miren lo que voy a decir acá. Acá dice que hay 4 átomos de hierro, acá hay 3 moléculas de oxígeno y acá hay 2 moléculas de óxido férrico. Este número me indica cantidades. Recuerden que átomo es el símbolo solo, molécula es el símbolo con un número acá, o pueden haber 2 o más átomos iguales o distintos, en este caso es una molécula. Si yo tapo este 2, fíjense que hay en total, es una molécula que tiene 5 átomos. Pero si yo pongo un 2 acá, tengo que multiplicarlo por 2. En total hay 2 moléculas que hay en total 10 átomos de totales que hay. Entonces 4 de hierro y 6 de oxígeno sería, ¿no es cierto? 4 más 6 son 10 átomos totales. Es una manera que ustedes vayan aprendiendo a diferenciar esas cantidades, que es muy importante a tener en cuenta. Y por último daré un ejemplo con un cloro, pero vamos a tener en cuenta qué es la atomicidad. La atomicidad resulta que el hidrógeno, el oxígeno, el cloro, bromo, yodo, fósforo, presten atención, a todos estos elementos químicos le puse un número 2, excepto el fósforo que tiene 4. Es la característica cómo se presenta en la naturaleza, chicos. La atomicidad es la característica cómo se presenta en la naturaleza. Quiere decir que cuando yo haga una ecuación de óxidos, ya sea, y lo único, fíjense en lo curioso, que son no metales, así que no sucede con los metales. Quiere decir que cuando yo haga una ecuación con no metales,
necesito ponerlo como tiene que ser. Voy a plantear el ejemplo del cloro. El cloro, ven que voy a poner la atomicidad y voy a trabajar con la valencia 7, más el oxígeno, que ya sabemos que tiene valencia 2, y ahora vamos a escribir cómo se hace la ecuación. Dijimos que vamos a hacer acá el borrador, acá vamos a poner la valencia 7 y acá la valencia 2, ¿no es cierto? Para que se entienda, el 2 pasa para el cloro y el 7 pasa para el oxígeno. No se puede simplificar porque uno es par y el otro es impar, entonces queda como está, bien, entonces lo escribimos como está. Fácil, a eso se le llama intercambio de valencia. Esto es nada más y nada menos que un borrador para poder escribir bien cómo lo voy a escribir correctamente, ¿no es cierto? Bien, entonces voy a poner acá cloro, oxígeno, y en este caso es un anhídrido. Presten atención a la palabra anhídrido, acento en la I, ANHI, anhídrido, y como es 7, yo le dije que el cloro tiene valencia 1, 3, 5, 7, y si nosotros nos vamos a la tabla periódica, también lo encontramos al cloro con valencia 1, 3, 5, 7, ¿lo ven? Y está trabajando con la mayor valencia, la valencia 7. Y con la valencia 7 se le llama anhídrido perico. Entonces será anhídrido perclórico. ¿Lo ven? Acá está el perico, ¿sí? A eso se refiere. Entonces, ¿tenemos igualado? Perfecto, tenemos igualado el nombre, la expresión, pero nos falta igualar, perdón, viendo la otra interpretación, o sea, el balanceo químico. Primero, ¿quién voy a igualar acá? Primero, igualo el no metal, segundo, igualo el oxígeno, ¿sí? Para el balance químico. Entonces, hagamos lo mismo. ¿Cuánto de cloro veo acá? Y no olvidemos de los números romanos que sirvió para hacer la fórmula. Hasta acá tenemos casi la mitad hecha de la ecuación como está, ¿no? Le digo, o sea que en un examen, en una evaluación, por ejemplo, si yo le pidiera que hagan la ecuación de formación del anhídrido perclórico, hacen todo esto y hasta acá está hecho hasta la mitad. Si el ejercicio vale 2 puntos, hasta ahí vale 1 punto. ¿Cuándo va a valer 2 puntos? Cuando hagan junto con la igualación, que es lo que voy a seguir explicando, que es parecido a lo que venimos haciendo con el anterior ejemplo. Entonces, miren, tengo cloro 2, cloro 2. ¿Está igualado? Sí, ¿no? Tiene la misma cantidad. Y el oxígeno, como les dije yo, para que no se equivoquen, este 2 lo voy a poner ¿a dónde? Acá, ¿no es cierto? Entonces va a decir 2 por 7, 14. ¿Qué número pongo acá que multiplicado por 2 me dé 14? El 7. ¿Sí? Simple. O sea que este 7 lo pongo acá, que es lo mismo. Pasa lo mismo con el 3. Miren, este 3 también va acá. Es una manera fácil de razonar. Son distintas formas y estrategias de cómo pensarlo, cómo se escribe. Entonces, miren, igualamos el oxígeno, 7 por 2, 14, 2 por 7, 14. Pero el cloro dijimos que tenía 2 y 2 inicialmente, pero ahora por igualar el oxígeno me lo modificó. Ahora, ¿cuánto hay de cloro? 2 por 2, 4. Ah, entonces acá, ¿qué número tengo que poner para que me dé 4? Tengo que poner un 2, porque 2 por 2, 4. Listo, acabo de hacer un ejercicio que vale 2 puntos. A eso me refiero, chicos. Entonces, fácil distinguir esas características del mismo. Ahora les voy a enseñar qué pasa si yo le digo que ponga, ya no se trata de hacer la ecuación, quiero que me pongan el nombre de una fórmula. Veamos lo siguiente, yo voy a escribir la siguiente fórmula. Por ejemplo, voy a poner el carbono. Así, esto. Ustedes muchas veces lo conocen como dióxido de carbono o anhídrido carbónico, que es una fórmula muy conocida. Presten atención. Acá yo puse dos reglas mnemotécnicas. El X representa el metal o no metal en ambos ejemplos, ¿sí? Acá fíjense bien que tiene el 2, ¿sí? Y acá no tiene el 2. El número que se halla acá entonces en el oxígeno se trata de la valencia de este elemento químico. Pero si no está el 2 acá, a este número que se halla acá hay que multiplicarlo por 2 y recién hallamos la valencia. En este ejemplo, ¿a quién se parece? ¿A este criterio o a este criterio? Se parece al criterio de la derecha, porque el número que está acá no tiene, fíjense que no tiene el 2 en el X, o sea, en este caso en el carbono no está el 2, entonces se parece a este criterio. A este número entonces hay que multiplicarlo por 2 y 2 por 2 es 4. Ah, entonces está trabajando con la mayor valencia. ¿Y cómo corroboro que es la mayor valencia? Porque voy a la tabla periódica y busco que el carbono tiene valencia 2 y 4.
Si tiene valencia 2 y 4, el nombre se llamará anhídrido carbónico, porque termina con la mayor valencia. ¿Qué sucedería si tiene, por ejemplo, voy a hacer el ejemplo del hierro, que ya lo tenemos ejemplificado? Lo veamos simple, fíjense bien. Este ejemplo es muy parecido a este criterio, ¿lo ven? Tiene un 2 acá y concuerda con el 2. El número que está acá, entonces si hay un número 2 acá y el número que yo observe acá, entonces se trata de la valencia de X. Ese X se trata del hierro. Entonces la valencia 3. Como el hierro tiene valencia 3, entonces lo busco en la tabla periódica, tiene valencia 2 y 3. Es 2 y 3. Si corresponde, la adiviné, o si me di cuenta, y me doy cuenta de que es la mayor valencia, entonces se llama óxido férrico. ¿Sí? Ese es el criterio de cómo se nombran los componentes en el mismo. Entonces, ahora les voy a enseñar un detalle. Presten atención a este. Yo voy a poner el primer ejemplo. En el tradicional, ¿ven un 2 acá? Sí, ¿no es cierto? Entonces el número que está acá me indica que es la valencia del litio. El litio tiene valencia de 1, entonces la nomenclatura tradicional se le llama óxido de litio. ¿Sí? La IUPAC me indica cantidades, chicos. Ahora les voy a decir una cosa. Presten atención a esto. Cuando tiene una sola cantidad se comienza con la palabra mono. Cuando tiene 2 es di. Cuando tiene 3 es tri. Cuando tiene 4 es tetra. Cuando tiene 5 es penta. Y cuando tiene 6 ex o hexa. Y cuando tiene 7 ep. Y termina con la letra T. Bien. Anoten esto. Y ténganlo en cuenta, porque acá en la nomenclatura de IUPAC se tiene en cuenta eso. International Unique Pure Application Chemistry, Unión Internacional de la Química Pura y Aplicada, es la nomenclatura internacional. ¿Cuánto de oxígeno ven acá? 1. Y si es 1, entonces con 1, ¿cómo se dice? Mono. Entonces voy a escribir acá monóxido, ¿sí? ¿Y cuánto de litio hay? 2, ¿no es cierto? Entonces de dilitio. ¿Sí? Y acá en la nomenclatura de stock es la más fácil de todas. Se pone óxido de litio y se pone entre paréntesis la valencia con que estuvo trabajando el litio. ¿Sí? Y vamos con el siguiente. Miren, ya no lo voy a escribir de manera correcta. Este es óxido férrico. Acá es trióxido, porque son 3, trióxido de dihierro, ¿lo ven? Trióxido de dihierro, y acá en la nomenclatura de stock se va a llamar óxido de hierro. A todo le llamaremos óxido de, y se aclara entre paréntesis la valencia. Y acá ponemos mediante cantidades, ¿sí? Y si vamos a por ejemplo, se llama heptóxido. Sabemos que este es el anhídrido perclórico acá en la nomenclatura tradicional. En la nomenclatura tradicional se llama anhídrido perclórico, pero acá se llamará heptóxido. ¿Por qué heptóxido? Porque esa es la sigla. Cuando es 7 se escribe hept. Entonces ponemos acá heptóxido, ¿sí? De dicloro. ¿Lo ven? Esa es la nomenclatura de IUPAC. La nomenclatura de IUPAC se completa con cantidades. Y acá se escribe lo mismo, óxido de cloro, no importa si es metal o no metal, a todos se escribe lo mismo, óxido de cloro, y se aclara la valencia. La de stock se escribe todo óxido y se pone la valencia que corresponde. La tradicional es la que yo le enseñé, y lo que ustedes están explicando ahora aprendiendo es cómo se escribe la IUPAC, que hay que tener en cuenta estas cantidades. Tienen dos ejemplos, el monóxido de litio, ¿lo ven? Y este es el heptóxido de cloro. ¿Cómo sería? Este sería un pentóxido de diiodo. Este sería un trióxido de dicloro. Este sería un monóxido de dibromo. Este es un dióxido de carbono, un monóxido de carbono, un trióxido de dihierro, un monóxido de hierro, un monóxido de magnesio, un monóxido de dilitio, como lo acabo de escribir. De esa manera se escribe en la tabla. Entonces yo le voy a enviar estos ejercicios para que ustedes lo completen cuando se escriben la fórmula sola. Bueno, eso es todo, chicos. Espero que lo entiendan y hagan las consultas que corresponden.